Muchas gracias, Concepción. Bueno, ahora es el turno de Elisa, que nos tienes a todos un poco intrigados porque nos vas a hablar de nuestra tierra y de un código ético que no lo conocemos. Buenos días. Lo primero, agradecer al Servicio de Salud del País Vasco su invitación. En segundo lugar, disculparme. Voy a hablar sin apoyos de un PowerPoint. Por mi edad, esto me pilla un poquito lejos. Y ello me fuerza, además, a intentar mantener su atención durante el tiempo que tengo que hablar sin el recurso a la imagen. Confieso que, oyendo a mis dos compañeros de mesa, pensaba que realmente es un buen instrumento. Yo creo que en la próxima conferencia que dé voy a incorporar el recurso audiovisual que, por otra parte, siendo catedrática de una universidad como la UNED, debería de tener más interiorizada. Pero les confieso que todavía confío sobre todo en la palabra. Espero no aburrirles demasiado y intentaré de vez en cuando hacer algún gesto o algo para intentar despertarle si caen en el sopor. No, está bien, muchas gracias. No me importa hablar de pie. La diferencia entre de pie y sentada en mi caso es pequeñita porque no doy para más. Pero, en fin, si ustedes me ven, yo por mi parte estoy muy cómoda. Y, por último, una advertencia. La advertencia es que, a diferencia de Manuel y Concepción, yo voy a hablar de una experiencia del País Vasco, pero que no se refiere de forma específica al sector sanitario, aunque sí que hemos tenido muchas y muy interesantes consultas o temas relacionados con el servicio de salud. En principio, hablar de la Comisión de Ética Pública del Gobierno vasco es hablar del antecedente más inmediato de todos los esfuerzos realizados en la Administración en general de todo el Estado español para incorporar en la lucha contra la corrupción los principios éticos. En efecto, yo creo que solo en el País Vasco, solo en esta tierra han conseguido incorporar la ética a la lucha contra la corrupción de una manera eficaz. Y ello gracias, en buena medida, a dos iniciativas que son paralelas, pero en la que la adopción de los códigos éticos ha tenido una labor preeminente. Por una parte, están todos los sistemas de integridad institucional que se han puesto en marcha y, por otra, el desarrollo de códigos éticos o de conducta, como queramos llamarles, o como le llama en el texto del Gobierno vasco, código ético y de conducta, cosa que me parece absolutamente acertada. El código ético y de conducta no mira solo a la convicción personal de cada uno de las personas a las que se dirige ese código, sino también a la traducción en su conducta de los valores, principios y normas de conducta que se incorporan en el propio código. En el origen de todo este movimiento se sitúa la acción del Gobierno vasco, que al menos desde 2011 ha apostado por la aplicación a los altos cargos, y este es un rasgo distintivo del código ético al que me voy a referir, se aplica solo a los altos cargos que dependen del Gobierno vasco, lo que significa que en una administración tan compleja como la del País Vasco, en principio no resulta aplicable ni a las otras administraciones que coinciden con el Gobierno vasco. Me refiero a las diputaciones, no es aplicable a las diputaciones y no es aplicable a la administración local. Esta es, si ustedes quieren, una primera limitación que, como veremos, con la práctica de los últimos 3 años se ha superado ampliamente.
En mi exposición voy a distinguir dos planos. Si lo hubiera escrito, lo verían ahí escrito. Pero, en fin, como no lo he escrito, pues se fían de mi palabra. Por una parte, voy a hablarles de en qué consiste, cuáles son los rasgos distintivos del Código Ético y de Conducta del Gobierno vasco. Y, en segundo lugar, le voy a hablar de lo que es el objetivo directo de esta intervención, la experiencia de la Comisión de Ética Pública del Gobierno vasco. El Código Ético y de Conducta se adoptó en el año 2013, pero tenía ya un predecesor que fue adoptado, otro código que se llamaba de Ética y Buen Gobierno, que fue adoptado por el gobierno anterior al anterior, es decir, a un gobierno que tenía un distinto signo, distinto color político. Y este es un rasgo que me parece importante. Me parece importante porque demuestra que en este tema las fuerzas políticas vascas son unánimes en la defensa de unos principios éticos, en la idea de que la ética puede ser un instrumento útil en la lucha contra la corrupción. En la lucha contra la corrupción en que, en principio, tenemos dos grandes tipos de medidas para luchar contra ella. Siempre cuando surge cualquier gran escándalo de corrupción, yo diría que el titular de prensa es que se aumenten las penas, más sanción. Y muchas veces me temo que nuestros legisladores, a todos los niveles, terminan legislando a la vista, como nos decía Concepción, del titular de prensa. Más penas, más cárcel, más de todo, pero más después de que se ha producido el acto de corrupción. Estos sistemas represivos que se producen a posteriori, después de producido el acto de corrupción, tienen una eficacia muy limitada, incluida la sanción penal. Incluida la sanción penal porque normalmente en un sistema garantista, y hay que defender que cualquier sistema penal civilizado en un Estado de Derecho debe de ser garantista, termina alejando tanto la sanción del acto de corrupción que yo creo que en la balanza entre ventajas y riesgos, el presunto corrupto, el que está en el nivel 1 o en el nivel 2, pues dice, bueno, a fin de cuentas, yo hago este acto de corrupción hoy, me apropio de este dinero público y voy a tener una sanción dentro de 10 años. ¿Cuán largo me lo fiáis? Yo qué sé, si dentro de 10 años incluso estaré en este mundo. Bueno, y cuando viene la sanción, resulta que rara vez se puede restituir totalmente lo defraudado. Con lo cual puede ocurrir que incluso cuando se imponga una pena de prisión, una pena de cárcel amplia, se diga, bueno, pues voy a estar 10 años en la cárcel y después voy a salir y voy a vivir como no hubiera vivido nunca si no hubiera entrado en la cárcel. Con lo cual, el principal o lo primero que uno debería de intentar restituir es la restitución de lo robado. Lo que pasa es que es muy difícil conseguirlo a pesar de todas las buenas intenciones. Pero, en fin, no estamos hablando de los medios represivos a posteriori contra la corrupción. Aquí de lo que nos tenemos que ocupar es de los medios preventivos, de la función profiláctica, cómo se puede evitar la corrupción. Y uno de los mecanismos que se han encontrado más eficaces son justamente los códigos éticos. Estos códigos éticos, como les decía, que gozan en este país, en el País Vasco, de la unanimidad de las fuerzas políticas. Y ese es un punto absolutamente indispensable para conseguir su adopción y su eficaz puesta en funcionamiento. En segundo término, hay que destacar algo que parece evidente, pero que no siempre lo es. Cuando hablamos de un código ético,
no estamos hablando de una nueva norma jurídica que imponga nuevas obligaciones jurídicas a sus destinatarios. Un código ético, por definición, no tiene una sanción jurídica. Si tuviera una sanción jurídica, sería una norma jurídica, no sería un código ético. Los que mejor han entendido, y además son los padres de los códigos éticos, esta realidad, son los países anglosajones. La idea del código ético es una idea de los países anglosajones, una idea y una realidad en los países anglosajones que después se ha terminado extendiendo a todos los países de la OCDE, de la Organización de Cooperación y el Desarrollo. Y en principio los mandatos éticos solo se pueden sancionar por el descrédito que acarrea su vulneración. Una vulneración que para que acarree ese descrédito debe de ser públicamente contrastada. ¿Cuáles son los rasgos del Código Ético y de Conducta del Gobierno vasco? En primer lugar, su carácter abierto y evolutivo. Este es un rasgo al que se refería Manuel cuando hablaba de que los códigos éticos o los mandatos éticos, como queramos llamarle, siempre deben de estar abiertos a la posibilidad de su cambio, de la evolución. ¿Cómo evoluciona, cómo cambia, cómo se enriquece el Código Ético y de Conducta del Gobierno vasco? En primer lugar, por las leyes del Parlamento vasco. El Código Ético busca ser un complemento de las obligaciones jurídicas. Por tanto, si hay un cambio o cualquier tipo de alteración en las obligaciones jurídicas, el Código Ético tiene que adaptarse a ese cambio. De hecho, en el año 2014, cuando el Código Ético estaba en vigor, llevaba en vigor solo un año aproximadamente, en el año 2014 se aprobó una ley que regula un código de conducta y de los conflictos de intereses de los cargos públicos. Y, en consecuencia, el Código Ético inmediatamente se adaptó. No solo se adaptó, sino que la Comisión de Ética Pública, a la que me referiré inmediatamente, incorporó inmediatamente los mandatos de la Ley 1.14 a sus resoluciones y a su razonamiento. Es decir, no solo se incorporó, diríamos teóricamente, sino que en la práctica la Comisión de Ética Pública hizo suyo el contenido de la Ley 1.14. En segundo lugar, las recomendaciones y propuestas de la propia Comisión de Ética Pública, que también en los años que lleva en funcionamiento, en todas sus memorias, ha incorporado recomendaciones de cómo se puede mejorar el funcionamiento del Código y de la propia Comisión de Ética Pública. ¿A quién se destina? Yo lo he dicho realmente nada más empezar. Sus destinatarios son solo los altos cargos y asimilados. Es decir, en conjunto tenemos un universo, se dirige a unas 340 personas. Por tanto, no es mucho en número absoluto, pero sí que es mucho en términos relativos, puesto que son todos los altos cargos de la Administración autonómica, más los de las empresas que tienen relación, las empresas públicas y las empresas privadas con capital mayoritariamente público, más todos los altos cargos, con dos exclusiones que me parecen especialmente importantes. En primer lugar, no se dirigen ni a funcionarios ni a personal laboral, solo a los altos cargos, por tanto, estaríamos en el campo de la decisión política. Y, en segundo lugar, por su origen gubernamental, no puede dirigirse ni a los cargos que tienen su origen en el Parlamento, ni al propio Parlamento. Es decir, los destinatarios del Código Ético y de Conducta son los altos cargos de la Administración autonómica, sin que comprendan, como es lógico, a los parlamentarios, porque
un principio elemental en cualquier Estado de Derecho es la división de poderes y el Ejecutivo no puede, que es el Gobierno vasco, no puede vincular, establecer obligaciones a los elegidos por el pueblo que están en el Parlamento vasco. Los parlamentarios no tienen, por tanto, no están vinculados por el Código Ético. Yo, del eje ferenda, es decir, mirando al futuro, pensando en lo que sería deseable, a mí me gustaría que alguna vez los parlamentos, tanto el Parlamento del Estado como los parlamentos autonómicos, también adoptaran un código ético y de conducta para los propios parlamentarios. Me parece que el divorcio entre la clase política y la ciudadanía tiene mucho que ver con lo que se percibe por la ciudadanía como privilegios de la clase política. Si la clase política que está en el Ejecutivo se sujeta a unos mandatos éticos, con mayor motivo, me parece a mí, sería deseable, sería conveniente y sería sin duda bueno para evitar ese divorcio entre clase política y ciudadanía, el que los propios parlamentos adoptaran un código ético. Pero por el momento es un desideratum que yo sepa, solo en Aragón se está trabajando en este sentido, pero hasta ahora no se ha aprobado todavía ninguna norma que sea aplicable a los parlamentarios. La estructura del código ético es piramidal. Al principio se sitúan los valores. Son 5 grandes valores. Integridad. Son tan generales que en realidad yo diría que hasta los del primer nivel aceptarían, porque claro, la integridad, la excelencia, el alineamiento entre la gestión y la política, el liderazgo, la innovación. Muy bien, de estos grandes valores no vinculan indudablemente a los altos cargos, pero en sí mismos poco pueden decir del comportamiento diario y de la toma de decisiones diarias. A continuación vienen 6 principios. 6 principios que ya tienen un contenido muy claro. Son generales, pero en su aplicación práctica pueden y deben contribuir a la toma de decisión más adecuada en cada momento. La imparcialidad, la responsabilidad por la gestión, la transparencia, la honestidad, una palabra tan antigua, pero que deberíamos de sacar del baúl de los recuerdos, la honestidad. El respeto se refiere a los ciudadanos, el respeto, y la ejemplaridad. Si se fijan, son también de nuevo principios tan generales que todo el mundo suscribiría si no se parara a pensar las consecuencias que tienen en el día a día y en la actuación práctica. Y por último, una serie de conductas. Y aquí el código ético y de conducta, si ustedes tienen la curiosidad de consultarlo, verían que es minucioso, con una característica que es propia de todos los esfuerzos por regular la actuación humana, la actuación de cualquier ser humano. Por detallada que sea y por absurda que parezca a veces el detalle, luego en la práctica resulta que pocas veces la conducta enjuiciada entra en ninguna de esas conductas muy detalladas. Pues bueno, pues no se da esa. Y se da otra que no tiene prácticamente nada que ver con los esfuerzos de concreción realizados. En la experiencia que tenemos en la Comisión de Ética Pública, y entre nosotros está otro de sus miembros, su secretaria, la verdad es que nos encontramos siempre supuestos que
si te lees el código por arriba, por abajo, por activa y por pasiva, no estaban contemplados. Y sin embargo, el código en sí mismo es de un grado de detalle muy alto. Eso quiere decir que hay que dejarle a la norma un margen para la aplicación y que en la aplicación es cuando se va a concretar finalmente esa norma. Pero lo que distingue al código ético de los otros códigos que han existido, concretamente existió uno del año 2005 en la Administración del Estado, dependiendo del Ministerio de Administraciones Públicas, y que 10 años más tarde se cerró, se derogó por una ley, cosa que era un poco extraña, la derogación por ley de un código ético que estaba en un puro acuerdo del Ministerio de Administraciones Públicas, pues aquel código decía que se haría un informe anual con la incidencia que se hubieran provocado en el buen funcionamiento de las administraciones públicas españolas. Estamos hablando desde el año 5 al año 10, 2005-2010. Pues un parlamentario, justamente del País Vasco, le preguntó al Gobierno, interpeló al Gobierno, qué consecuencias se habían extraído de aquella experiencia, qué decían los informes. Y la respuesta, les confieso, que es de las cosas que me han dejado más sumida en la perplejidad. Porque la respuesta fue, no se ha hecho ningún informe porque no ha sido necesario, no habiéndose planteado ningún problema ético en estos años. Bien. Yo confieso que cuando lo leí pensé que alguien estaba de broma, pero no, parece que no estaban de broma. De hecho, no había ningún informe. Es decir, la conclusión es que no había ningún informe, pero eso tiene un coste. Eso tiene un coste en cuanto a la confianza de la ciudadanía. Yo no creo que si una medida similar se volviera a implantar en el resto del Estado, en la Administración central, despertara excesivo entusiasmo en la ciudadanía. En contraste con esa situación, el Código Ético establece dos caminos, dos medidas de control de su aplicación y de su interpretación. Una primera medida, están relacionadas además entre sí. Es una medida de autocontrol, es la adhesión individual obligatoria. Los altos cargos del Gobierno vasco, antes de tomar posesión y, por tanto, de perfeccionar su estatus como alto cargo, tienen que adherirse de manera individual y de forma obligatoria al Código Ético y de Conducta. ¿Con qué consecuencia? Si no lo hacen, no se puede perfeccionar el acto, no se puede completar el nombramiento, no tienen acceso al cargo para el que habían sido inicialmente nombrados. Como cuando se adopta el Código Ético, además, había altos cargos, claro. Los que estaban ya en funciones, no en funciones en el sentido en que ahora tenemos un gobierno en funciones en España, no. Los que estaban actuando, los que eran altos cargos en aquel momento, tuvieron que suscribir obligatoriamente el Código y con la consecuencia de que si no lo hacían serían cesados. Lo hicieron todos, por lo menos a mi conocimiento, no hubo nadie que se negara a suscribirlo, pero es que por esta vía, además, se dota de una fuerza compulsiva, si quieren, de una consecuencia jurídica, que no ética, a las actuaciones de la Comisión de Ética Pública, que es una comisión de heterocontrol, de control externo a los altos cargos. Porque por esta vía, al adherirse de forma individual y obligatoria al Código, el alto cargo acepta que si la Comisión de Ética Pública constata que ha habido una vulneración del Código Ético,
ello tendrá como consecuencia su cese inmediato. En principio, su cese inmediato. Como veremos inmediatamente, la propia comisión introdujo, a petición de la propia comisión, se introdujo una modificación que cabía algún otro tipo de respuesta que no fuera el cese. El compromiso de quien firma la adhesión al código es de presentar la dimisión realmente. Si no la presenta, el responsable del nombramiento procederá a su cese. La Comisión de Ética Pública es el otro elemento de control del Código Ético. Y la Comisión forma parte de la Administración Consultiva del Gobierno vasco, con independencia funcional, y de eso puedo dar fe porque como miembro de esta comisión nuestra independencia ha sido total en los años que lleva funcionando, que ya son 3 años de funcionamiento. ¿Quiénes la componen esta Comisión de Ética Pública? Pues la compone el consejero y viceconsejero en materia de administraciones públicas y 2 personas independientes nombradas por el Gobierno vasco. Hasta ahora siempre ha habido un catedrático de ética pública y la otra persona he sido yo. No me pregunten bien por qué, porque yo no tengo una explicación que dar. Yo lo único que digo es que estoy muy agradecida al Gobierno vasco por su designación, porque además me ha devuelto la fe en el buen funcionamiento de las instituciones. Realmente para mí ha sido un motivo de enorme satisfacción. Por tanto, diríamos que es una composición paritaria. Hay 2 miembros de la Administración y 2 miembros que no son de la Administración. Y hay un 5º miembro, que es la secretaria, que es un alto cargo de la Administración del País Vasco, pero con voz, pero sin voto. Con lo cual, la composición es totalmente paritaria en cuanto al derecho a voto. Por otra parte, le adelanto ya que las decisiones, los acuerdos de la Comisión, hasta ahora todos se han adoptado por unanimidad, cosa que yo creo que tendríamos que esforzarnos alguna vez por no ser unánime, porque puede parecer que de alguna forma estamos siguiendo instrucciones de alguien. No es cierto. Lo que pasa es que discutimos hasta que conseguimos convencernos uno a otro, y hay veces en que la discusión es realmente, y partimos de puntos de vista muy distintos, es decir, yo creo que aquí podría haber incompatibilidad, yo creo que aquí no, pero después de muchos correos electrónicos llegamos a un texto que decimos, ahora ya estamos todos de acuerdo, y entonces se adopta el acuerdo. ¿Cómo interviene la Comisión de Ética Pública? ¿Cómo puede actuar? Actúa en 2 vías que son bastante distintas entre sí, por lo menos teóricamente. La primera vía es la consulta del alto cargo. El alto cargo que ha expresado, que se ha comprometido de forma pública a respetar, a adherirse a ese código ético, puede tener la duda de si su actuación es o no es acorde con el código ético. Y a veces en supuestos pues que parecen, como les decía antes, los ejemplos pueden estar muy lejos de lo que uno pensaría que se le iba a plantear al alto cargo. En principio hay las primeras decisiones de la comisión se referían a temas como impartición de conferencias, dirección de cursos, compatibilidad. Bueno, eso es muy lógico que se plantee y entra totalmente dentro de lo que era esperable. Y una vez, recepción de regalos, pero una vez establecidos los principios, la verdad es que en estos temas hemos dejado de tener muchas consultas. Otras consultas se refieren realmente a actividades privadas
o privadas en otra administración. Porque piensen, por ejemplo, un director general en una determinada área de urbanismo que es al mismo tiempo concejal en un ayuntamiento que resulta que además le encargan del área de urbanismo. ¿Hay incompatibilidad? ¿No hay incompatibilidad? O la actividad privada que decía yo antes, pues venta de un bien en que el principal, el comprador, resulta que tiene una actividad que de alguna forma está regulada o regida por el alto cargo que vende el bien en cuestión. Yo recuerdo que aquel fue uno de los temas que nos dio más trabajo porque, claro, era una actividad absolutamente privada. Es decir, puedo venderle una plaza de garaje a un señor que tiene juegos recreativos cuando yo soy responsable del área de juegos recreativos en la comunidad. Claro, nuestra respuesta yo creo que fue por lo menos razonable. Dijimos, mire, todo depende de lo que le quiera pagar. Si estamos en las leyes del mercado, es decir, si una plaza de garaje puede valer, pongamos, 4.000 y le ofrece 4.000 o 4.200 porque haya competencia o 4.500, en principio no hay inconveniente. Si le ofrece 40.000, entonces empiece usted a dudar de la compatibilidad, porque realmente no está comprando solo la plaza de garaje, está intentando comprar su voluntad, está intentando incidir en su comportamiento posterior. De todas formas, y esta es otra de las cosas que hacemos mucho en la Comisión de Ética, dar buenos consejos, porque nos sentimos sobre todo asesores de los altos cargos. No queremos fiscalizar a los altos cargos, básicamente, sino ayudarles a cumplir bien con el código. Absténgase en todos los temas en que intervenga en el futuro esta persona, delegue en otro funcionario, no sea usted el que tome las decisiones. Bien, esto es un ejemplo, pero les da idea de cómo en la vía de consultiva realmente la actuación de la Comisión es una actuación que intenta ayudar, que intenta, pues eso, apoyar una correcta interpretación del código ético y solucionar los problemas que puedan tener los altos cargos que se dirigen a nosotros. La otra vía es totalmente distinta. Son las quejas o denuncias a posteriori de una actuación realizada que el ciudadano o un particular, quien sea, interpreta, entiende que es contrario al código ético. En estos casos, en la denuncia, si se aprecia que ha habido vulneración, en principio el código ético solo contemplaba una posibilidad, que era el cese inmediato. Cese inmediato si no había dimisión previa. Una vez nos encontramos con un supuesto en que realmente tuvimos que recomendar, vamos, no recomendar, sino que se extrajo la conclusión. Había habido vulneración, y se extrajo la conclusión, si no hay dimisión hay que cesar. El caso no era realmente tan grave como para la consecuencia que se derivaba. Para nosotros fue un problema ético el que se nos planteó, porque entendíamos que no tenía la conducta, que era contraria al código ético. Hasta ahí estábamos todos de acuerdo, los 5. Pero la consecuencia era terrible, porque era el cese de un alto cargo. Y lo tuvimos que hacer. No sé si era Manuel o Concepción los que decían qué es lo que hay que hacer cuando una norma
ves que no es eficaz, que no es eficiente. Yo diría en este caso no es proporcionada. En este caso lo que no era proporcionada. ¿Hay que aplicarlo o no hay que aplicarlo? Nosotros entendíamos que teníamos que aplicarlo y lo aplicamos, pero al mismo tiempo entendíamos que había una falta de proporcionalidad. Y por eso recomendamos que en el Código se introdujera la posibilidad no solo del cese, sino también de cualquier otra medida que la Comisión entendiera que era adecuada, adaptada a la vulneración que se había apreciado. Y, de hecho, lo hemos aplicado ya en algún caso. En cuanto a qué actividad desarrolla la Comisión viene teniendo una actividad, yo creo que media razonable. Estamos en torno a los 12 acuerdos, 12 consultas o denuncias al año, en que se puede decir que 2/3 corresponden a consulta, 1/3 corresponden a denuncia y, 2/3, me he equivocado en cuanto, 2/3 son en los que se ha apreciado que no hay vulneración, no el tema de consulta o denuncia, sino 2/3 no hay vulneración, en 1/3 hemos apreciado que hay vulneración o que puede haber vulneración, con lo cual es realmente una actitud profiláctica de decir, mire, no lo haga. Y las consultas son aproximadamente el 95% frente a las denuncias. Las denuncias relativamente son escasas. Y además tienen una peculiaridad. La primera vez que recibimos una denuncia anónima nos planteamos si realmente debía de admitirse o no. El Código no dice nada y llegamos a la conclusión de que sí que se debían de admitir las denuncias anónimas porque, bueno, aunque demuestre una cierta falta de confianza en el funcionamiento del Estado de Derecho, el que no quiere dar su nombre poniendo de relieve que se ha incumplido el Código Ético, pero también es una forma legítima de reaccionar frente a actuaciones que se entiende que son contrarias al Código Ético. Por tanto, aceptamos las denuncias anónimas. ¿Cuál es el problema de las denuncias anónimas? Que el que quiere mantenerse en el anonimato da tan pocas pistas para que no se le pueda identificar, cosa que además es bastante fácil en una comunidad reducida como es la comunidad vasca, que al final la denuncia no ha prosperado ninguna, pero no porque le apliquemos mayor, la veamos con más rigidez o con más exigencia. Es que los datos que nos proporcionan son tan escasos que difícilmente podemos adoptar ninguna decisión. Las consecuencias de que sea una consulta o que sea una denuncia son claras en cuanto al alcance de nuestros acuerdos. En las consultas, la decisión que adopta la Comisión condiciona el desarrollo posterior de la actividad. Es decir, si se dice pues es perfectamente compatible, el alto cargo realiza la actividad. Si se dice no es compatible, el alto cargo no lo hace. En cuanto a las denuncias, si hay vulneración, como les digo, puede haber un cese o puede haber otro tipo de medida, como puede ser la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco de la constatación de una situación irregular. La publicidad en estos terrenos es importante y tiene un efecto que indudablemente es disuasorio, que a fin de cuentas es lo que pretendemos. Yo, mirando hacia el futuro, les diría que la Comisión tiene un reto que es incidir, enfatizar la vertiente colectiva de las obligaciones éticas. Indudablemente, el Código Ético se dirige a las personas, a los altos cargos, pero no se puede decir que el funcionamiento de las instituciones dependa solo de la actuación del alto cargo. El alto cargo tiene al mismo tiempo, y es una obligación ética, hacerse responsable del buen funcionamiento del servicio público.
eso es algo que en el Código Ético resulta bastante claro. Una actuación no ejemplar, una actuación ineficaz, puede traducirse en una vulneración del Código Ético, tanto como podría ser la actuación individual del alto cargo. Claro, el problema es qué se hace en estos casos. Cuando el alto cargo se pone de relieve que ha actuado de acuerdo con la legalidad, que no ha vulnerado el Código Ético, pero que su actuación hace o contribuye, por lo menos, o de alguna manera no impide el mal funcionamiento del servicio público en el que está destinado. El alto cargo, en razón de sus compromisos éticos, tiene que luchar por conseguir que el servicio público funcione bien, funcione de manera eficiente y eficaz, o eso no es parte de sus obligaciones éticas. La Comisión de Ética Pública entiende que sí, y de hecho ya en un supuesto, en el acuerdo 2 de este año, del año en curso, del año 16, refiriéndonos al principio de ejemplaridad, decíamos que los mandatos del Código relacionados con el liderazgo, la excelencia y el alineamiento entre la política y la gestión obligan a los cargos públicos, bajo cuyo ámbito de responsabilidad se han detectado deficiencias organizativas, relacionales y de funcionamiento, a implicarse personalmente en procurar su resolución. Esto se contiene en un acuerdo en que se ha apreciado que no hay vulneración del Código Ético, en sentido estricto de la actuación personal del alto cargo. Pero se dice, ojo, su servicio está funcionando mal. Tiene usted que implicarse en procurar resolver esa situación. Hasta ahora hemos llegado hasta ahí. No hemos sido capaces de ir más allá, y es que el tema es muy complejo, porque hasta qué punto la relación causa-efecto puede implicar, puede deducirse de la actividad del alto cargo que el servicio funciona mal por su actividad y no por otros elementos estructurales, etcétera. Sin embargo, yo creo que tenemos que luchar por conseguir avanzar en esta línea, tal vez estableciendo un seguimiento a más largo plazo de la actividad recomendada. Tiene usted que implicarse. Bien, hagamos un seguimiento dentro de 6 meses, dentro de un año, ¿cómo está el servicio? ¿Realmente el grado de satisfacción de los usuarios del servicio está en la media de la Administración o no? Bien, yo creo que es complicado, estamos convencidos todos de que es muy complicado, pero nos parece que merece la pena intentarlo. Merece la pena intentarlo en un camino en que el camino hacia una sociedad rica en valores, en que cada paso que damos es como llegar a una meta. A fin de cuentas, en este caso, el camino es la meta. El intentar adentrarnos en mejorar nuestro comportamiento y adaptarlo a los valores y a los principios éticos es la meta misma de nuestra acción. Y, por último, que ya me estoy colando de tiempo, 2 consideraciones finales. La primera, sin duda, la sociedad y la clase política vasca estaban preparadas para asumir las consecuencias de la implantación de un código que viene a sumar a los mandatos jurídicos una exigencia ética. El rigor, el autocontrol que demuestran las consultas que se nos someten a la Comisión de Ética muestran que efectivamente los políticos vascos están en línea y están luchando por que el Código Ético sea una realidad. Además, el éxito del modelo se puede constatar también por su incidencia en el entorno. Claro, fíjense ustedes que a raíz de este Código del Gobierno vasco, las diputaciones forales de Álava y de Guipúzcoa
lo han implantado también, el Ayuntamiento de Bilbao en 2015 también, pero, y de forma muy significativa, la Ley de Instituciones Locales de Euskadi, en el artículo 35, generaliza el establecimiento de códigos de conducta en las entidades locales. Ahora, ¿cuál es el riesgo en este momento? El riesgo, en mi opinión, que haya tal dispersión de códigos éticos y de órganos de control de esos códigos éticos que termine la sociedad vasca por no saber a qué carta quedarse, si no hay una adecuada coordinación de las distintas comisiones encargadas de la interpretación y aplicación de los códigos éticos. Sería muy grave que algo que es absolutamente positivo terminara en algo tan absurdo como, mire, si me aplican el código ético del Gobierno vasco, según la comisión puedo dar esta conferencia, pero si estoy en la Diputación de Álava no puedo darla. Ahora bien, si estoy en el Ayuntamiento de Bilbao, pues puedo dar cuarto y mitad. Vamos a ver, lo que quiero decir es que a lo mejor tenemos que hacer todo un esfuerzo muy grande porque la voz que llegue a los ciudadanos, que es a los que va destinados todos estos esfuerzos. Me da igual que sea en sanidad, que sea en urbanismo, que sea en contratación pública, que la voz que les llegue sea unánime y que los mandatos éticos sean interpretados de una forma por lo menos armónica entre las distintas administraciones del País Vasco. Pero, como ya les digo, esta es una experiencia que al final de la vida profesional, como es la mía, es especialmente gratificante. Muchas gracias por su atención.